Bienvenidos a una nueva entrevista a nuestro canal. En el día de hoy vamos a entrevistar a la periodista y escritora Rocío Castrillo. Muy buenas, Rocío, encantado y muchísimas gracias de que estés aquí en nuestro programa de entrevistas. Hola, buenos días y muchas gracias a vosotros por invitarme. Primeramente, como siempre hacemos en este programa de entrevistas que tenemos casi todos los jueves, era si te puedes presentar para la gente que no te conozca, que quiera saber un poco más de ti, de tus trabajos y cosas que has realizado. Bueno, yo soy periodista, me he dedicado fundamentalmente al periodismo de investigación, trabajé muchos años en Cambio 16 y también soy autora de 4 novelas. La primera es Una mansión en Praga, es una historia de amor ambientada en la guerra de los Balcanes, de la antigua Yugoslavia. La segunda es Ellas y el sexo, es una especie de Sexo en Nueva York a la española. La tercera es un thriller, se llama En el fin de la tierra y para mí supuso un ensayo para habituarme a un género al que ya sabía que iba a volver con la cuarta novela, porque claro, cuando se produjo el crimen, tardó mucho, la instrucción fue larga, duró un año y 24 meses, prácticamente 2 años, hasta la detención, y en el momento en que detienen al individuo que fue acusado, yo ya sabía que iba a ser muy gordo y ya sabía que iba a escribir un libro sobre este tema. Y entonces, mientras que empezaba el juicio, pues escribí este tercer libro que se llama En el fin de la tierra y es un thriller ambientado en la Costa da Morte, en tu tierra, por cierto. Ah, Y, y el último ha sido 151 cuchilladas, que aquí está, a ver, que por es ahí lo vemos. 151 sí, cuchilladas de Rocío sí, Castrillo. Ok. que es la historia, el relato de los hechos del doble crimen de Almonte. Relato de los hechos revestido de literatura. O sea, aquí en las más de 500 páginas que tiene este libro, no van a encontrar una sola opinión de la narradora como tal. Hay opiniones de la gente, de unas y otros, cercanos al caso, pero no mías. O sea, de ti ni Lo que una yo sola hago opinión en es... todo el libro. ¿Perdón? O sea, de ti, de tu persona, opinando sobre el caso, no van a encontrar ni una sola opinión en el libro. Nada. A mí no me importa, yo tengo mi opinión como todo el mundo, pero no es una opinión. O sea, para mí las opiniones no valen, no, es una cosa que no le doy valor. Lo que valen son los hechos. Y aquí, en este caso, como en todos, hay unos hechos claros que son los que podemos analizar cuando tú quieras, desde ya. Ok. Ujú. Bueno, antes de meternos justo a lo que es el crimen, eh, bueno, decía que tú eras escritora, que habías escrito 4 novelas, como tú comentabas, pero también eras periodista, trabajaste en Radio y Televisión Española, ¿no? Sí, trabajé en televisión española, en Cambio 16. Bueno, mi carrera la empecé en ABC. He Ujú. trabajado en muchos medios y tengo más de 200 portadas publicadas en la prensa nacional. Ok. Ujú. ¿Y siempre estabas como... o fuiste alguna vez periodista de Crónica Negra? De Crónica Negra, como periodista, nunca hice nada. Ok. Ujú. Claro, porque si vemos como ese cambio, ¿no? De escribir ese libro relacionado un poco a lo que decías de Sexo en Nueva York, a la española, cambiar de ese prototipo de libro a un libro sobre el crimen de Almonte, que es uno de los crímenes más macabros casi de la historia de España, ¿no? Sí, y además yo creo que, si mal no recuerdo, es el único crimen sin castigo que conocemos en la historia de nuestra democracia, vamos.
Crimen sin Bueno, castigo, creo que hay alguno bueno, más, me ¿eh? refiero, crimen sin castigo con, o sea, con una absolución por un jurado. Ah, ok. Vale, sí, sí. Es decir, es que aquí se ha tergiversado y manipulado mucho cuando se dice que los tribunales superiores le han declarado inocente. Eso no es así. La realidad es que según la ley de enjuiciamiento criminal, los tribunales superiores no pueden torcer, no pueden rebatir el veredicto del jurado en el fondo de la cuestión. O sea, si el jurado dice que es no culpable, el Tribunal Superior no puede borrar eso. Tiene que anular el juicio si se ha producido algún defecto de tipo procesal o de tipo formal. Pero no pueden los jueces entrar en el fondo de la cuestión cuando ya lo ha hecho el jurado. Ok. Bueno, nuestro canal, al ser lo que es de crímenes, de desapariciones y demás, evidentemente vamos a hablar de lo que es el caso de Almonte y del último libro que tú escribiste, de 151 cuchilladas. Nosotros por aquí hicimos, me parece que yo como tal nunca traté el caso de Almonte, creo que es como la primera vez que por aquí lo tratamos. Sí que hice un vídeo que es como un vídeo que era de otro canal en el que participé. Pero quería preguntarte de cómo se te dio por escribir este libro y si tú vivías en Almonte cuando sucedió el caso. No, a mí me ocurrió lo siguiente. Que fue que cuando se produjo la detención, yo estaba por la zona haciendo la promoción de mi segunda novela, que es Ellas y el sexo. Esa novela despertó mucho interés mediático. Yo tuve muchísima gente, una fila muy grande de gente, sobre todo hombres, en la Feria del Libro, y fue porque un crítico vendió ese libro, Ellas y el sexo, como el manual para que los hombres pudieran aprender a ligar con las mujeres del siglo XXI. Y entonces a mí me llamaron muchos medios y muchas teles, y de mi tierra también. Cuando ocurrió la detención, yo estaba haciendo promoción por teles en Andalucía. Y claro, y en Huelva en concreto, y en radios y todo, y en muchos medios de Huelva estuve. Y claro, cada vez que me citaban para una entrevista, lo primero que me preguntaban antes de entrar en la novela en cuestión, que era la del sexo, era: oye, ¿y lo del crimen de tu pueblo? ¿Y tú conoces al chaval? ¿Y tú conoces al muchacho? Y claro, yo sabía que se iba a liar desde el momento en que se conoció la identidad de la persona detenida. ¿Por qué? Pues porque era un hombre de los que se mete debajo de la Virgen del Rocío. Y ese tipo de personas, aunque pues yo ya sabía que se iba a liar. Y entonces ya dije, pues yo tengo que escribir esta historia, porque además estaba viendo ya mucho que si es un error, que si la UCO se ha colado, que si este muchacho no ha sido, porque la gente no se puede creer que alguien que se meta debajo de la Virgen del Rocío asesina a una niña a cuchilladas. Pero eso fue lo que ocurrió, ese es el hecho. Y claro, yo tuve la sensación de que si yo no contaba esa verdad, nadie la iba a contar. El tiempo me ha dado la razón. O sea, este libro es el único testimonio real, es el único relato de los hechos que hay sobre el tema. ¿Y te costó escribir el libro? ¿Hubo alguna parte que te costara relatarlo? A mí me costó mucho trabajo, fue una investigación muy larga. Vamos, yo ya tenía, como te he dicho, estuve en Cambio 16, o sea, estoy muy acostumbrada a hacer periodismo de investigación y a contarlo, o sea, a obtener los resultados y a narrarlo. Pero fue muy difícil porque tenía muchos ojos encima y también presión.
Y bueno, mucha gente me recibía como en secreto, con las puertas cerradas, a horas. Me citaban a las 4 de la tarde cuando el pueblo está vacío. En fin, la cosa se hizo con cierto sigilo. A la hora de entrevistas, aunque luego la gente sale hablando con sus nombres y apellidos, salvo casos excepcionales, la mayoría sale casos excepcionales. O sea, yo tenía un contacto en la Guardia Civil de Almonte, pues que este hombre no sale con su nombre, ¿no? Como tampoco salen con su nombre los investigadores de la UCO, por razones obvias. Ya. O sea, el libro está relatado de manera cronológica de cómo sucedió todo el caso real. Sí. El libro es el relato de los hechos. O sea, el libro empieza justo cuando se comete Vamos, te puedo leer el principio. Ok. El primer párrafo te leo, ¿vale? Vale. Todo estaba preparado para celebrar la última sabatina en honor a la Virgen del Rocío. Caía la tarde en Almonte. Una multitud bulliciosa llenaba la plaza y las calles colindantes. Hablaban, cantaban, reían o rezaban. Algunos hombres a caballo intentaban abrirse paso, manejando con destreza sus monturas. Con la parroquia abarrotada, la misa que el pueblo ofrecía a su patrona empezó a las 21 horas. Nadie entre los varios miles de personas congregadas en la iglesia y aledaños hubiera imaginado que aquel sábado de gozo y fervor rociero iba a teñirse con el negro de un crimen atroz. 151 cuchilladas a sangre fría. ¿Ves? Si te das cuenta, empieza justo en el momento en que empieza el crimen. Y a partir de ahí es un relato hasta el final, hasta... O sea, cuando yo terminé, a mí me dio tiempo a incluir en el libro los 3 recursos que se hicieron. Bueno, primero a la audiencia, al Supremo y a la audiencia, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al Supremo, e incluso de contar con las palabras del tipo acusado y absuelto, que posteriormente dio una rueda de prensa. Vale, vamos a ir a lo que es por el eje cronológico un poco de todo el caso e ir viendo un poco todas las partes del mismo. Nos vamos a ir ahora al 27 de abril del año 2013, cuando sucede el crimen. Que, por cierto, estamos grabando esto un 28 de abril, o sea que ayer se cumplían 10 años del crimen de Almonte. Sí. Porque no, en realidad no vi nada. En redes sociales casi que no vi nada sobre que se cumplían 10 años de este crimen. Sí, yo, mira, ayer tuve que ir, tenía un estreno de teatro que no quería ni me podía perder, y por eso no escribí nada, pero hoy sí que voy a escribir. Ok. Pues ese 27 de abril era sábado por la noche, Almonte se preparaba para lo que es la romería del Rocío, Miguel Ángel terminaba de ver un partido de fútbol con un amigo y después de esto se iba a meter en la ducha con su hija María, de 8 años, esperaba para vestirse y salir juntos, iban a ir a cenar a una pizzería y es ahí cuando alguien entra en la casa y aún en el baño comete ese crimen. Le ataca y, según los forenses, las 3 primeras cuchilladas que recibió Miguel Ángel fueron mortales. De necesidad, o sea, le dio una, le había cruzado la vena aorta, o sea, no, Miguel Ángel no hubiera tenido ninguna opción de sobrevivir. La niña sí, por lo que dijeron. Y la niña se escapa en un momento, ¿no? Llega hasta la cocina. Sí, la niña, en medio del ataque a su padre, consigue escaparse
y va hacia la cocina, coge un cuchillo, la pobre para defenderse ella o para defender a su padre, una niña. O sea, ¿qué iba a hacer una niña con un cuchillo? El cuchillo se lo quitó el asesino a la primera de cambio. Ya. Bueno, también es que parece como una barbaridad, como hay unos mensajes de unos vecinos por WhatsApp Sí, diciendo: qué miedo, niño, están peleando al lado de mi casa, una niña está gritando y, o sea, decían estos mensajes o aseguraban que era un hombre con acento almonteño gritando a otro sí, diciendo: hijo de P, ¿qué haces aquí? Me tienes harto. O sea, sí. lo que me parece una locura es que Eran dos hombres con acento almonteño. Eso lo dijeron los testigos clarísimamente. Ya. Es que... Hombres con acento almonteño. De hecho, así se llama el segundo capítulo de mi libro. Ah, ¿Lo ves? El libro está dividido. Yo seguí la estructura de Truman Capote en A Sangre Fría y este libro tiene, al igual que A Sangre Fría, 4 capítulos. El último día de sus vidas, hombres con acento almonteño, la reacción y crimen sin castigo. ok, vamos por el... Nos metimos ya en el segundo capítulo, ¿no? Sí, Vale, vale. Nada, en esta entrevista lo que vamos a hacer es como un eje cronológico un poco del crimen y también metiéndote como que preguntas un poco sobre el libro, sobre algunas cosas y demás. Y después también te preguntaré algunos detalles sobre demás cosas o gente que escribiera sobre este caso. Sobre lo del acento y estos testigos, me parece como muy fuerte que estas personas ni se dignaran a llamar a la policía, ¿no? ten en cuenta que estas personas no eran españolas, eran latinoamericanas. Y bueno, la vida no tiene el mismo valor en cualquier país del mundo, ¿no? Ujú. Te quiero decir, ellos eran inmigrantes, dijeron que si tenían miedo, bueno, en realidad no les, que si les podían, que tenían miedo de que les echaran del país, que no querían meterse en líos, vamos. Por eso fue que nos llamaron. Y porque además la pelea fue muy corta. Es decir, que según lo dijeron los forenses, bueno, que todo sucedió en 10 minutos, desde las 21:52 a las 22:02. Ujú. O sea, en menos de 10 minutos, en 10 minutos dejaron de escucharse gritos. ¿Y qué le debe de pasar a una persona o a alguien para asestar 104 puñaladas a una niña? Rabia, furia, celos. Te lo voy a decir en palabras de uno de los miembros del equipo forense. Era un pollo sin cabeza dando cuchilladas. Así lo definieron. Sí, porque el jefe del equipo de inspección ocular de Guardia Civil, que compareció como testigo, aseguró que, pese a su larga experiencia, decía que era uno de los escenarios de un crimen con mayor agresividad que había visto nunca. Sí, 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 sí. Pero eso lo han dicho, a mí eso me lo han dicho otras personas también que han entrado, gente de la policía municipal o incluso médicos, ¿no? Que entraron, que estuvieron allí. También recuerdo que en un auto se dijo que la niña había sido víctima accidental porque se encontraba en ese momento en la vivienda, pero que el agresor que entró a la casa para matar al padre. Eso no se sabe. Eso solo lo sabe, o sea, los investigadores dijeron que la niña tenía una cuchillada en el cuello que tenía que según explicaron tenía toda la intención fue dada con toda la intención de matar, vamos. También dijeron que tenían muchas
heridas la niña, muchas más que el padre, porque ella se metía entre el asesino y el padre, y entonces el asesino la apartaba con el cuchillo. Por eso tiene tantas heridas. Pero lo que está claro es que la niña tiene una cuchillada en la yugular, que según dijeron los investigadores en el juicio, estaba propinada con toda la intención de matar. Y además, hay otra cosa que está claro, y esto a mí me lo dijo la madre de la niña, Marianela. Él sabía que la niña estaba en casa, porque él sabía en todo momento, ten en cuenta que cuando el crimen se produce, Marianela está con él. Y él sabía todo lo que hacía ella, y dónde estaba y con quién estaba la niña. Eso él lo sabía, puesto que ella solo le veía a él o dormía con él cuando la niña estaba con su padre. Y entonces Marianela dice, o sea, que es 100% seguro que él sabía que la niña estaba allí. Con lo cual, te quiero decir, aquí ha habido mucha manipulación y mucho interés en que las cosas se vean como no son, y en fin. Y parece más cruel decir, no, voy a matar al padre y a una niña de 5 años. Suena más cruel que, bueno, es que yo iba a matar al padre y me encontré a la niña de casualidad y la maté para no dejar testigos. Pues no parece que esto fuera así. No tiene mucha pinta, ¿no? De que No, según la madre, de ninguna de las maneras. O sea, la madre me dijo a mí que él sabía seguro que esa noche la niña estaba con el padre. Me lo dijo Marianela, vamos, que esto no... ¿Y esos relatos de Marianela están en el libro? Sí. Yo tuve muchas entrevistas con Marianela. Es el personaje central de esta tragedia. Y está todo reflejado. Vamos, yo he entrevistado, yo he hecho más de un centenar de entrevistas, no todas salen, con gente que estuvo directa o indirectamente relacionada con los hechos. Y desde luego, y sí que fui la única periodista que se entrevistó en aquel entonces con los investigadores de la UCO. No dieron ninguna entrevista. Sí, muchas entrevistas sí que salen en lo que es el libro. Sí. Bueno, antes te decía... Sale el resultado de... O sea, no salen entrevistas como sí, entrevistas, preguntas-respuestas, pero todas las respuestas de los entrevistados están en la narración. O sea, están metidas en la narración. Ok. Bueno, te comentaba que la UCO concluía en su informe que el asesino era un conocido resentido con las víctimas. Sí. Y además añadían que víctima y asesino se conocían. Sí. Eso... Pues te quiero decir, ha habido 2 equipos de investigación de la UCO en este tema. Y los 2 han llegado a la misma conclusión. Que era este que fue absuelto por el jurado popular. Esa es la conclusión de los investigadores y ellos lo dicen seguro al 100%. También es que si el asesino era de Almonte, que víctima y asesino se conocían, el círculo se estrecha mucho, ¿no? Claro, el círculo se estrecha mucho. Aquí han pasado cosas muy dolorosas porque ha habido gente que ha intentado pues cosas tan absurdas e incongruentes como acusar al único hermano de Miguel Ángel y tío de la niña del asesinato, cuando, como es lógico, él fue de los primeros investigados por pertenecer al círculo familiar, y él no estaba en Almonte aquella noche, y eso quedó demostradísimo. O sea, él estaba fuera, él estaba en Sevilla, y además
estuvo cenando en un restaurante donde pagó con tarjeta de crédito, pero la Guardia Civil no solo se conformó con eso. La Guardia Civil fue al restaurante y enseñó su foto y le dijeron, ¿han visto a esta persona por aquí? Y sí. O sea, él estaba descartado desde el principio, pero a la abuela, o sea, a la madre de Miguel Ángel y abuela de la niña, la ha parado gente en la calle, en Almonte, para decirle tienes al Caín metido en casa. A una señora, bueno, hay denuncias por esto, ¿eh? Y de hecho, el próximo día 22 de junio hay un juicio en Huelva contra una individua, una mujer de Almonte, que llamó asesino a Aníbal por las redes sociales. Ostras, no sabía nada, la verdad, ¿eh? Sí. No me sonaba, la verdad. Pues sí, el día 22 de junio. Sí, pero es que Aníbal al que yo voy a es... asistir, vamos. ¿Perdona? No, que digo que Aníbal es como casi de la familia el que está al frente del caso y que quiere que se haga justicia Claro, por el es doble el crimen. único. Es el único. Ten en cuenta que aquí hablamos de dos familias muy cortas. La familia de Miguel Ángel eran solo dos hermanos, Aníbal y Miguel Ángel. Y la familia de Marianela, dos hermanas, Marianela y Chari. O sea, son familias muy cortas. Ahí el enemigo a batir para el asesino y su panda es Aníbal. Era y es Aníbal. Y van a ir, y siempre han ido pues a por él, claro. Le han dado mucha caña en las redes sociales, un blog con un perfil falso que había ahí que defendía a la causa del asesino, vamos. Que ya está muy callado, por cierto. Ok, volviendo a lo que es tu libro, vi en algún artículo que tú habías recibido bastantes amenazas por lo que era escribiendo este libro, Sí, y el libro causó una fuerte polémica antes de ser publicado. sí, sí, esto fue un caso un poquito insólito. A ver, esto fue a raíz de una intervención mía en un programa de televisión en la que dije un hecho, vamos, que es que a mí no, yo no opino, no me gusta la opinión. Esto es un relato de los hechos. Y el hecho que yo conté, que tanto debió irritar a quienes me amenazaron, fue que el jurado popular estaba dormido. Había miembros del jurado que estaban dormidos, unos dormían y otros miraban al techo, mientras los científicos del Instituto Nacional de Toxicología exponían todo lo relativo a la prueba reina del ADN del asesino, que apareció a saco en la escena del crimen. O sea, había más ADN suyo que de los habitantes de la casa. O cuando hablaban los forenses, o sea, y eso está grabado por las cámaras de la sala. Yo accedí porque conseguí que para algo soy periodista de investigación. Yo tengo toda la grabación entera, incluso desde la selección del jurado que se hizo a puertas cerradas. ¿Vale? Tengo toda la grabación de las cámaras de la sala. Y en esa grabación se ve cómo hay jurados que duermen o que miran para el techo mientras se están exponiendo asuntos importantes de las pruebas. ¿Por qué? Pues porque no entendían. Era un jurado popular donde la mayoría de sus miembros era prácticamente analfabeto. Vamos, yo creo que es una barbaridad que el jurado popular se dedique a juzgar crímenes contra la vida. Esto es una barbaridad. O sea, ¿tú crees que fue una auténtica chapuza? Sí. Sí, sí, porque es que la prueba era muy técnica y si a personas formadas que sabemos lo que es el ADN nos costaba trabajo entenderlo, pues imagínate a gente que no tenía ninguna formación.
ni jurídica, ni biológica, ni de nada. O sea, había... la mayoría del jurado eran personas muy poco cultivadas, por no decir nada. Bueno, siguiendo un poco con lo que es el eje cronológico del caso, vamos a irnos ahora a lo que es un año después del crimen, el 24 de junio de 2014. La Guardia Civil detiene a un hombre de 30 años, natural de Almonte, eh, por la presunta implicación en lo que era el doble crimen, y este era Medina, pareja sentimental de Marianela. La madre es pareja de las víctimas. Y tanto el fallecido como su exmujer y el detenido trabajaban juntos en un Mercadona de Almonte. Que es ahí como yo relato en lo que es el vídeo, que es como que un Mercadona de testigo o algo así, me parece que pongo. Y no es hasta casi un año que esta persona es detenido. Hace un año y pico después, sí. Almonte es un sitio complicado. ¿Por qué? A mí me dijo la policía que, o sea, me dijeron los investigadores de la UCO, y eso se cuenta en el libro, que lo que a ellos les había ocurrido en Almonte tampoco les había ocurrido en ningún lugar. Y ellos han investigado crímenes en muchísimos entornos rurales. La Guardia Civil, como ya sabes, actúa en los entornos rurales. Para las ciudades está la policía. Pues a mí me dijeron que nunca habían encontrado en ningún lugar gente como la de Almonte. Es decir, había personas a las que entrevistaban 3 o 4 veces, y cada vez que los entrevistaban decían cosas distintas. Ellos dicen, parecía que intentaban confundirnos. O sea, no consideran que el pueblo de Almonte fuera colaborador con la justicia, o colaborador en la medida de lo necesario, ¿no? Y además con la mediatización que hay por el fenómeno de la Virgen del Rocío, que es un fenómeno de dimensión mundial. Y hay unas palabras también que también están en el libro de los investigadores de la UCO. A mí me dijeron, se nos presentó un jugador sorpresa en este partido. El jugador sorpresa era la Virgen del Rocío. O sea, ¿cuánta gente había allí ese día? ¿Cuánta gente había? ¿Dónde? ¿En el pueblo te refieres? Ajá. El pueblo estaba lleno de gente ese día. Había muchísimo. Aparte de estar todo el pueblo, que son 23.000 habitantes, bueno, no sé si todos en la calle, pero muchísima gente en la calle y muchísima gente llegada de fuera, porque es que era, a ver, la Virgen del Rocío está 7 años en el Rocío y 9 meses en Almonte, cada 7 años, ¿vale? Esto es la tradición. Es una tradición que se produce así desde finales de los años 40. Entonces faltaban muy pocos días para que la Virgen que terminara su periplo en Almonte y se fuera al Rocío a celebrar la romería, claro. Se la llevan siempre un poco antes de la romería. Pues esto fue en abril y la romería suele ser en mayo. Uh-huh. La romería del Rocío. Vamos, cae, o sea, 40 días después de Pentecostés. Depende de cómo caiga la Semana Santa. El Rocío puede caer en mayo o en junio. Okay. Entonces Uh-huh. era, diríamos, la última. La sabatina es una ceremonia que se hace que es una especie de misa que se le dedica a la Virgen los sábados. El último sábado de cada mes, me parece que es. Eso no estoy muy segura. Y entonces se celebraba la última sabatina antes de que se llevaran a la Virgen al Rocío. Por eso había muchísima gente.
Vale, después Muchísima gente y te... nadie lo vio. Claro, o nadie ha reconocido verlo. Lo de que nadie lo viera no Ya, deja de porque parecer sorprendente, pero bueno. siempre en lo que son los casos, o sea, mayoría de familiares, de víctimas y tal, siempre nos dicen que hay alguien que ha visto algo, pero que no ha hablado. Puede que en este caso pueda ser. Por supuesto, por supuesto. Ahora, yo no te puedo decir si... O sea, seguro que gente lo vio, que hubo gente que lo vio. Lo que pasa es que puede que no fuera gente de Almonte. O puede que sí, eso no lo sabemos. En Almonte hay, y en esa zona además, hay un porcentaje muy alto de población inmigrante, en la zona donde ocurrieron los hechos. Pero vamos que población inmigrante hay en Almonte desde hace muchos años, te quiero decir. Ya. Que, que como bien dijeron los testigos, hombres con acento almonteño, o sea, ellos eran capaces de reconocer el acento almonteño, siendo extranjeros. Siguiendo un poco con lo que es la detención de Medina, bueno, aquí hay que hablar de dónde estaba Medina la hora del crimen. ¿Estaba en el súper? Bueno, todos los empleados de Mercadona dijeron que no, incluido quien entonces era el gerente B, un tal Antonio Castro, dijo no, no estaba allí. Hay un auto muy curioso de la jueza sobre eso, donde dice, porque claro, Raquel, que era la antigua novia del sujeto del sujeto acusado, dijo que él no estaba allí, que ella no lo había visto. Y después dijo que sí. A la Guardia Claro, Civil le dijo yo que leí no. que sí. O sea, yo leí que Raquel decía que vio a Javier Medina en el supermercado en varios momentos entre las 9 y Sí, sí, 40 y entre sí, las 10. eso lo dijo en el juicio, pero a la Guardia Civil no le dijo eso. ¿Qué ocurrió aquí? Que en el juicio conjurado solo cuentan, no sé si esto es en otros juicios, pero en aquel juicio ya lo supimos por la jueza, que solo contaban lo declarado antes en el juzgado de instrucción. No contaban las declaraciones que se hicieron a la Guardia Civil durante la investigación, sino solo o sea, en lo que es el rollo, que es la pieza que va al juicio, solo están las declaraciones formuladas ante el juzgado de instrucción. Pero hay contradicción o sea, a ella no se le pudo, diríamos, recriminar la contradicción porque no entraba lo declarado a la Guardia Civil. Ostras, claro. Mm. Entonces Eh, sí, hay dos testigos que dicen que Raquel, que claramente mintió. Hubo otra llamada Maite Espina que salió por sorpresa allí en el juicio, que no había declarado en instrucción y que también mintió, no sabemos por qué, eso lo sabrá ella. Pero allí no estaba, nadie lo vio, ninguno de los empleados lo vio. También es que, o sea, según dice un teniente en el juicio de lo que es el grupo de homicidios de la UCO, decía que el horario era perfectamente compatible, pero que los minutos no encajaban. O sea, él decía que cómo era posible que el asesino acabara de acribillar a sus dos víctimas a las 10:02, que se lavara, se deshiciera de las prendas manchadas de sangre, cogiera de nuevo su vehículo y se marchara otra vez al supermercado a 1 kilómetro de distancia y estuviera en la acera junto a su coche a las 16. Decía que esos minutados que no le encajaban. Eso a mí me suena que lo dijo alguien que intervino por la defensa, no nadie de la UCO. Los de la UCO decían que había tenido tiempo perfectamente. Pero claro, la defensa sí cargó con esto, con que no había tenido tiempo.
cuando los forenses decían que había tiempo de sobra, vamos. Claro, fue ahí un Y ya poco te digo, esa defensa. para explicar esto, uno de los forenses dijo lo que yo te he comentado antes, era un pollo sin cabeza dando cuchilladas, o sea, fue todo muy rápido y con mucha furia, con una furia indescriptible. O sea, según la investigación, los crímenes se producen entre las 9:52 y las Sí, 10:04. 02, 21:52 hasta 22:02. O sea, 10 minutos y... Sí. O sea, los investigadores hicieron simulaciones de todo esto y algunos decían que incluso sobraba tiempo para volver al Mercadona. Sí. Y luego ha habido, aparte de la prueba reina del ADN, hubo muchos indicios probatorios muy claros a los que el jurado ni siquiera contempló, ¿no? Como el caso del perro, que el perro, al que le hacen la prueba, hacen la prueba del perro 2 veces y en 2 ambientes distintos, y el perro huele sangre en ciertas partes del maletero. O sea, huele a la sangre de las víctimas. El perro marca la sangre de las víctimas. Lo que pasa que cuando se desmontan las piezas para investigarlas y tal, no hay nada, porque ya lo habría limpiado. Pero dijeron los investigadores, bueno, la Guardia Civil, los técnicos encargados del perro, que aunque lo hubieran limpiado perfectamente, el perro podía oler la sangre incluso años después, incluso 5 o 6 años después. Y el perro claramente olió la sangre de las víctimas en el coche del sujeto. Y eso no se tuvo en cuenta, por ejemplo. O sea, yo eso no lo había escuchado. El jurado estaría mirando al techo cuando estaban explicando la prueba del perro. En fin, es que fue un desastre, fue un despropósito. Bueno, como tú comentabas, una parte importante contra el acusado fueron las toallas con el ADN, donde se centraba un poco los peritos de la defensa, consideraban que hubo una transferencia indirecta en un lavado y toxicología avalaba que la presencia era masiva de ADN de Medina en las 3 toallas. Sí, y hay una cosa, mira, la teoría de la defensa, por ser rocambolesca, que lo es, que es un poco rocambolesca, pero pierde completamente su sentido en el momento en que aparecen zonas de las toallas donde el ADN del sujeto no está mezclado con nadie, está solo. Entonces, si todo viene por una transferencia a través de Marianela, por las relaciones sexuales intensas y frecuentes que ambos mantenían, como sostiene la defensa, ¿cómo se explica que se encuentren varios trozos de las toallas donde el ADN del asesino está solo? O sea, ahí no hay ADN volanderos, ni lavadoras mágicas, ni nada que explique por qué su ADN está solo en ciertos trozos de las toallas. Esto no lo ha dicho nadie, pero yo no sé cómo la gente lee el sumario. Es que yo lo he leído todo, o sea, y he hablado con los investigadores, en fin. Esto no tiene ninguna explicación. El hecho de que el ADN del sujeto aparezca solo en ciertas zonas de las toallas no deja lugar a dudas. Si es que a mí me dicen, es que tú opinas que es él. No, yo no opino nada. Los hechos son los que dicen quién cometió este horrible doble crimen. Son los hechos, no las opiniones. Totalmente. Los hechos y las pruebas halladas. Después otra de las cosas era lo de el calzado grande para jugar al fútbol que sostenían. Sí, bueno, el calzado también
está clarísimo y hubo un podólogo forense allí que lo explicó. Según los testigos y los expertos, el asesino calzaba un zapato 2 tallas mayor que la suya. Probablemente lo hizo para despistar, claro. Y después, al parecer, esa persona tenía unas zapatillas de Nike. O sea, llevaba unas zapatillas deportivas de la marca Nike de la talla 44,5 cuando él usaba una 43, si no me equivoco. Sí, sí, creo que sí. 42 o 43, sí. Llevaba un calzado 2 tallas mayor, dijeron. Pero, o sea, esas zapatillas sí las tenía él. O sea, tenía unas zapatillas justo de la misma talla que el asesino usó. Sí, creo que sí. No sé por qué. Vamos, que las zapatillas que usó no se encontraron. Nada de lo que usó se encontró, ¿eh? O sea, no se encontró ni las zapatillas, ni desde luego el uniforme de pescadero que se supone que llevaba. Uniforme de Mercadona, de pescadero. Un pantalón de pescadero se supone que llevaba. Un pantalón que no... O sea, que por el que resbalaba la sangre. Era un tejido de este que no... tejido impermeable de estos. De Mercadona, me decías. Sí, un pantalón de pescadero. Eso es lo que dijeron que llevaba puesto. Pero tampoco se encontró. Ya. Tampoco se encontró una especie de cazadora de un color vino, granate, que era de Miguel Ángel y que estaba colgada en la puerta de la casa. Tampoco se encontró. Presumiblemente el asesino pudo haber salido con ella. Y que por si alguien lo viera, que pensara que era Miguel Ángel. Pero eso también entra dentro de un terreno especulativo. Claro. También el asesino volvió al lugar del crimen varias horas después. Sí, y eso sí que está probado. Eso sí que está probado y eso lo explicó muy bien otro perito al que intentaron desprestigiar en el juicio. Un perito se llama Juan Ellín. Él fue guardia civil, se salió de la Guardia Civil y después hizo muchísimos estudios de criminología y desde luego es un hombre al que no se le puede negar la experiencia. Él ha estado en más de 300 escenarios de crimen. Y él, demostró cómo el asesino había vuelto al lugar del crimen cuando la sangre ya se había secado. ¿Por qué lo dice? Pues porque la cama está hecha, pero no hay pisadas en dirección a la cama, en la sangre, con lo cual se entiende que cuando hizo la cama la sangre ya estaba seca. ¿Y para qué crees que querría volver allí? Obviamente para adecentar la escena del crimen. Hay un auto de la jueza también donde se dice cómo el pasillo estaba limpio, tenía una limpieza, o sea, el pasillo se había limpiado y la cama se había hecho. La cama no podía estar hecha después del enfrentamiento que tuvieron. La cama estaba perfectamente hecha. Y bueno, también dicen que fueron hechas con posterioridad al crimen tres marcas paralelas que tenía la niña en la pierna, que interpretaron como una prueba de vida. Y como unos cortes que se le hace para cuando vuelve, supuestamente, hace esos cortes para garantizarse de que la niña está muerta. Y son 3 cortes paralelos que aparecen en una de las piernas de la niña.
y se hacen cuando en la segunda visita, o sea, cuando vuelve. Yo leí también que había como otro libro escrito de Almonte, no sé si hay varios más aparte del tuyo, pero vi uno que era de Javier Caraballo, que se llama... Sí, bueno, este es un sujeto que iba al juicio con el abogado principal de la defensa. A mí desde ese momento ya pierde toda su independencia. Y además, vamos, yo el libro no lo he leído, pero sí leí lo que él escribía en su blog antes de publicar el libro Ujú. y estaba clarísimo, vamos. O sea, este habla por la boca del boca negra, el boca sucia, como lo llaman en Almonte, los amigos los pocos amigos que tienen las familias de las víctimas. Ok, ujú. Vale, te quería comentar por si conocías el libro y demás. El libro se llama ¿Cómo Bueno, no fabricar lo he a un leído ni lo asesino? tengo, pero sí sé que existe, sí. Ok. Y aparte de este, ¿hay algún otro libro que exista sobre el caso Almonte? Que yo sepa, no. Que yo sepa. Vale. Y, No, vamos, que no lo hay, de hecho. y lo que es en tu libro, ¿hay alguna cosa que solo se encuentra ahí del caso de Almonte? ¿Alguna cosa inédita? Cuando se publicó, claro. Cuando se publicó sí lo había. Después ya no. Claro. Cuando se publicó, sí. Ten en cuenta, como ya te dije, que la primera vez que los investigadores de la OCO hablan aparte del juicio fue para este libro. Y bueno, y cosas que la madre cuenta cosas en este libro que no había contado antes en ningún sitio. Marianela, me refiero. Sí, sí, sí. Voy a ir ahora con una cosa o sea, un comentario que me pusieron en lo que era el vídeo que hicimos sobre el caso de Almonte. Y es que había una persona que comentó en ese vídeo que como era la fiesta de la Virgen del Rocío, se reunía muchísima gente en lo que era el pueblo. Y él decía que había, o sea, en las casas de Almonte, en las casas que eran de 2 plantas, decía que hay una cosa que se sabía en los pueblos y es que en las casas la gente se podía mover por algunas azoteas, pasando de casa en casa y así tenía menos posibilidad el asesino, un supuesto, a ser visto. O sea, ¿eso se manejó alguna vez como posibilidad? Sí, se manejó porque de hecho parece ser que él intentó salir por la azotea. Sí, porque hay una marca de sangre, ¿no? En una del... Sí, sí, en una zona de la azotea, pero no lo hizo. O sea, no, claramente no saltó por la azotea, entró y salió por la puerta. O sea, lo fue a hacer, pero no, por lo que fuera, no le convino, no lo vio. Claro, al entrar por la azotea, al salir por la azotea, es que yo no sé exactamente dónde hubiera dado, pero bueno, lo vería más riesgoso. Ok. Ujú. Si además él tenía llave, él abrió con sus llaves. O sea, él no llamó a la puerta. Claro, porque al inicio era como esa posibilidad de el asesino o era conocido y Miguel Ángel abrió la puerta o él abrió la puerta porque tenía llaves. Claro. Es que él abrió la puerta. Miguel Ángel estaba en la ducha y la niña, decían que si la niña, que si un gatito, que si la niña jugaba con un gatito, pero lo cierto es que, bueno, que Ellín hizo muchas pruebas también con la cerradura y la cerradura nada, la desmontaron y la analizaron
y la cerradura se había abierto con una llave usada, dijeron, que era copia usada. No era una llave nueva. ¿Y quién tenía copias Era una copia usada. de la llave, aparte de la víctima? Marianela tenía copias de la llave y además ella las tenía guardadas en un cajón y el asesino sabía, porque la había visto guardarlas allí, donde tenía la llave. O sea, se las pudo coger, le pudo sacar la llave del llavero y volverla a meter y ella ni enterarse. Bueno, ya casi finalizando, varios años después de que el único acusado por la causa fuera declarado no culpable por ese jurado popular, tras ello, en 2020 solicitó una indemnización por el tiempo que pasó en prisión de algo más de 68.000 euros. Esto es algo que mucha gente le molesta, y también por su parte las familias de María y Miguel Ángel, en cuanto a lo que es esta indemnización, decían que era una burla más para las familias. ¿Tú crees eso también? Hombre, absolutamente. O sea, ¿por qué le van a indemnizar? No sé. El error judicial, le tendrían que indemnizar a la familia, el Estado, por el error tan garrafal del sistema judicial, vamos. Porque, ojo, no nos olvidemos, hay un asesino suelto por las calles de Almonte. Y yo solo digo que ante el error judicial solo cabe una cosa, que es la condena social. La única condena que puede tener este sujeto es la condena social. Que cada vez que salga por las calles de Almonte, alguien le recuerde, o con las palabras o con el gesto, que es el asesino de Miguel Ángel y María. No va a tener otra condena. A veces lo que es la condena social muchas veces llega casi a importar más, ¿no? Sí, bueno, depende. En este caso, es un psicópata. Yo no sé. La definición de las personas psicópatas es gente sin conciencia, o sea. Pero sí, claro. Yo he preguntado por esto de la condena social y ciertamente el tipo mucho no sale por el pueblo, con lo cual algún resquemor debe tener. Pero yo no sé hasta qué punto esa condena social es muy grande en Almonte, no lo sé, ¿eh? Ya. No lo sé, pero pienso que debería serlo. Debería ser muy grande. Porque el error ha sido garrafal y la condena la condena social tendría que ser en consecuencia. ¿Y cómo? Al fracaso, al error judicial. O sea, ¿cómo es que, por ejemplo, cada vez que se habla de Almonte, como por ejemplo estamos haciendo en esta entrevista, y en comentarios seguramente va a pasar eso, cómo es que hay gran parte de personas que piensan que este sujeto que fue absuelto bien, o sea, determinan que fue absuelto bien, y hay otras muchas personas que piensan que no y que él era el culpable? ¿Que por qué hay tanta división? Ajá. ¿Te refieres? Bueno, pues porque la prueba fue muy técnica pero sobre todo por lo que yo te he dicho antes, porque hay muchísima gente en Almonte que no entiende ni va a entender nunca que un hombre que se mete debajo de la Virgen haya cometido semejante crimen. No obstante, a mí me han dicho gente mayor de Almonte, señores muy mayores, que no es la primera vez que un asesino se mete debajo de la Virgen, y citaron a los asesinos del 36. También se metían debajo de la Virgen. Claro, al final es mera casualidad eso, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que a la gente eso es lo que resulta difícil de creer.
Y bueno, porque este tiene pues su círculo de amigos, su familia y que le defienden siempre. Y la gente del pueblo, pues bueno, los círculos de cazadores, este hombre es cazador, a los que pertenecen, pues supongo que le defienden, y todavía le defiende mucha gente, más de la que debería. Porque los hechos y las pruebas están ahí, vamos, si es que esto no hay que inventarse nada ni que opinar nada. Está la prueba del ADN, está la prueba del perro, hay muchos indicios probatorios y está el móvil, o sea, es que aquí había un móvil, claro. Uh-huh. Bueno, por último, lo que es el análisis de una manta, clave para esclarecer el doble crimen de Almonte. Esta manta que envolvía a la niña, y el informe de esa manta salió en prensa, como que decían que se estaba esperando en el año 2022. Hasta ahora se publicaron resultados sobre eso. No ha habido nada de momento. De momento no hay nada de la manta. Los análisis del ADN son muy largos, muy difíciles. Pero vamos, ese resultado llegará. Aunque, a ver, es raro que salga algo, porque el asesino iba completamente cubierto y con las manos enguantadas. Hay, de hecho, una huella de los guantes en un interruptor de la luz que también se vio en el juicio, que coincidían con los guantes de Mercadona. Pero esto tampoco lo escuchó el jurado popular. También deberían estar mirando al techo cuando explicaron este tema de los guantes. O sea que es raro que aparezca algo en la manta, pero claro, la jueza de instrucción que ordenó ese análisis, que ya no está en ese juzgado, pero esa jueza, bueno, que conoció el caso desde el principio, era una persona muy, muy pulcra y meticulosa. Y entonces ordenó también el análisis de la manta. Ok. Uh-huh. ¿Hay alguna cosa que nos hayamos saltado de lo que es todo el caso que quisieras comentar por aquí justo al final de lo que es esta entrevista? Bueno, no, simplemente que decir lo que digo siempre, que hay una serie de pruebas, unos indicios probatorios con un alto contenido incriminatorio y desde luego pruebas que lo incriminan y pruebas sin contrario, como es la prueba del ADN o como es la prueba del perro, que determinan quién fue el asesino, quién fue el autor del doble crimen de Almonte. Y bueno, un error del sistema judicial, error garrafal del sistema judicial, que nos deja un crimen sin castigo y un asesino suelto por las calles de Almonte, con el peligro que eso tiene. Totalmente. Porque uh-huh. Tampoco es un hecho, tampoco lo digo yo, lo dice la estadística, que es una ciencia, no nos olvidemos. Y según la estadística, hay un porcentaje altísimo de veces en que los psicópatas son reincidentes, vamos. Entonces, bueno, yo desde luego, si tuviera una hija adolescente, me cuidaría muy mucho de tenerla en Almonte, de que estuviera por Almonte. Pero bueno, eso cada cual lo siente como lo vive, ¿no? Vale, Rocío, pues un poco por aquí lo que es nuestra entrevista, un poco sobre tu trayectoria al principio, los libros que habías escrito y sobre todo ese libro de 151 cuchilladas, que si quieres por ahí volver a mostrarlo. ¿Y la contraportada? A ver. Vale, ok. Vale, no se ve mucho ahí, pero bueno, sí son... O sea, ¿qué es lo que pone justo en la contraportada? En la contraportada está la sinopsis, que te la puedo leer, vamos. Vale. Para rematar ahí, la sinopsis un poco del libro y nos despedimos. Sí.
El 27 de abril de 2013, Miguel Ángel Domínguez y su hija María, de 8 años, fueron brutalmente asesinados en su domicilio de Almonte, Huelva. Inspirada por A Sangre Fría, el clásico de Truman Capote, la veterana periodista y escritora Rocío Castrillo se trasladó desde Madrid a su pueblo natal para relatar los hechos como testigo directo. Este libro es el resultado de un intenso y documentado trabajo con los protagonistas reales de la historia. La autora nos ofrece relatos pormenorizados de las víctimas, del acusado y del entorno de ambos. Asistió al juicio celebrado en Huelva y ha contado con la colaboración de los investigadores de la Guardia Civil. Sobre la base de su experiencia en el proceso, nos presenta una completa radiografía del doble asesinato y del entorno en que aconteció. 151 cuchilladas es una novela de no ficción que ofrece un relato estremecedor de pasiones desbordadas, testimonios desgarradores y escenas sobrecogedoras sobre un atroz doble crimen sin castigo que guillotinó la paz almonteña y abrió uno de los capítulos más oscuros de la crónica de sucesos de España. Ok, vale. ¿Vale? Un poco hasta ahí. Ese prólogo casi para hacerlo en la entrevista. Y nada, darte las gracias por tu intervención por aquí en nuestro canal y en nuestro programa de entrevistas. Muchísimas gracias, Rocío, por estar aquí y contar un poco todo el relato de este libro de 151 cuchilladas y sobre el crimen de Almonte. Vale, muchas gracias a vosotros.